Llevamos 12 años aquí tratando de que eso funcione. Yo tengo la convicción, no solo la fe, la convicción de que sí puede ser negocio, máxime con una marca tan poderosa como Saprissa. Y aunque está de moda a veces, dependiendo de lo que pase, zafarle el piso al fútbol, ¿verdad? A veces cuando hay algún problema puntual, dice en la prensa que el fútbol criollo y qué tal. Y después vamos a hablar de la prensa deportiva y todo esto. Nosotros montamos el equipo femenino de Saprissa y éramos en ese momento, y por 5 o 6 años, el único equipo de la UNAFUT que tenía un equipo femenino. Bueno, ahora te decía, tenemos un mae pidiendo que si llegamos a la final, que por favor la pongan un sábado porque se casa domingo. Entonces hay que hacer la moción. Vamos a tomar nota. Bienvenido a otro episodio de Pietro Blacón, que hoy está presentado por Ron Tanduay, el ron más vendido del mundo y uno de los más viejos, creado hace 169 años. Si no saben, Tanduay es la icónica marca de Filipinas que finalmente llegó a Costa Rica. Está galardonada alrededor del mundo con más de 300 premios y hoy la marca patrocinó los tapis y bueno, los invitamos a que ustedes también lo prueben, ya que ahora lo pueden hacer por medio de Pedidos Ya Market. Entonces, pídanse un roncito, tomen responsablemente, eso sí, y tírense todo este podcast. Este es por Tanduay Rum. Bueno, muchísimas gracias por venir. Logramos coordinar ya después de algún tiempo. Costó, pero aquí estamos. Pero se logró. Bueno, digo, obviamente hoy me vestí apropiadamente. Es una de las pocas como veces... debe ser. Exacto. Es una de las pocas veces que puedo realmente revelar como mis posiciones fuertes. Es como yo soy morado y siempre he sido morado. Bueno, pero hoy empezamos, te acabo de preguntar, ¿cuántos años llevas en el Saprissa? El Presi morado, por supuesto, estamos hablando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya son 12 años. 12 años, nosotros entramos a mediados del 2011 y cómo pasa el tiempo, pero sí ya 12 años como presidente del club. Qué montón de tiempo. 12 años, 12 temporadas, mucho más de 12 temporadas. De 2 al año, Dos pues al año. Prácticamente 24, imagínate. Sí, claro, qué montón de tiempo, más un montón de torneos y un montón de extras. Y ¿cómo fue ese proceso de pensar, ok, mi carrera ha sido eso hasta ahora y ahora me voy a meter a un perfil totalmente diferente? ¿Cómo fue el proceso de pensar en hacer eso? Yo había estado casi 15 años en una firma que se llama Mesoamérica, que hacía banca de inversión, fusiones y adquisiciones, estrategia, inversiones de capital de riesgo. Yo tomé una decisión de vida, llamémoslo así, de hacer un cambio en finales del 2010 y salí de la firma. Tenía 2 hijos pequeños, viajábamos mucho y ya quería un cambio. Y bueno, al ratito de salir se presenta la oportunidad de analizar la posible compra del Saprissa y yo la vi desde varios ángulos. Primero, súper sapricista toda la vida. Segundo, amante de los deportes en general y muy seguidor de los deportes gringos, en donde ahí pues el negocio del deporte estaba muy desarrollado y por supuesto sigue muy desarrollado. Entonces me encanta la NFL y el desarrollo de cómo estaban organizados, lo que se hacía. Yo siempre digo, una marca, una institución, un club como el Saprissa, si se atrae una serie de mejores prácticas, da para muchísimo. Además, si se le mete un pensamiento estratégico, mejores prácticas empresariales, que es un poco lo que yo hacía en Mesoamérica cuando buscábamos hacer inversiones en adquirir empresas. Entonces se juntó mi pasión por Saprissa, mi pasión por el deporte, una visión de decir esto da para más. Además, unas ganas de que Saprissa volviera a manos no solo de empresarios ticos, sino de empresarios comprometidos con el Saprissa. Yo creo que a Jorge Vergara había mucho que agradecerle de salvar a Saprissa en su momento, de llevarlo a lo más alto,
pero hacia el final ya él había perdido el interés en Saprissa y estaba bastante abandonado. Entonces, casi que fue por casualidad que se presenta esa oportunidad, pero sí se conjugó con ese amor por el deporte y esa, digamos que esa visión de decir, pucha, yo creo que aquí se puede hacer muchísimo, y ahí empezó la aventura. Claro. Si yo me acuerdo de esa primera etapa de Vergara, a donde la marca Saprissa se empieza a sentir como una marca muy marca. Me acuerdo que salió la Sapri Pizza, la Sapri Cola, la Sapri un millón de varas en el estadio. Yo me acuerdo que llegaba al estadio y eran Sapri todo. Sí. Y en ese momento yo me acuerdo que eso fue un diferenciador enorme en cuanto al resto de lo que están haciendo los otros equipos. Luego, igual de la misma manera, creo que tal vez Vergara dejó un poco el equipo ir. Y luego viene Horizonte Morado y se ve a donde de nuevo se vuelve a retomar esa... Pero tal vez con un ambiente un poco más moderno. Tal vez ya no era tanto la instrumentalización de la marca para absolutamente todo, sino que era un poco más para algunos espacios muy específicos. Y es interesante pensar en eso, ¿verdad? Cómo el poder de la marca Saprissa es muy grande, es muy presente en Costa Rica. Creo que es una de las marcas más reconocidas del país. Sin duda, es de las marcas más reconocidas. Yo veo tal vez como 3 eras, llamémoslo así, del tema mercadológico en el Saprissa. Y me parece que la primera revolución, hay que darle crédito a don Fabio Garnier, cuando él entra con muchísima energía, con el eslogan Poder y Orgullo, que viene acompañado además de una agresividad fuerte a nivel deportivo, y ahí es cuando se traen una serie de figuras como Juan Callazo, Roger Flores, cambia los colores. Ahí es cuando por primera vez se trae, digamos, el morado más violeta. Claro. Que es un cambio histórico, ¿verdad? Saprissa hasta ese momento siempre en todos sus años de historia había usado el vino tinto. Y entonces ahí se ve, digamos, una primera modernización, si lo podemos llamar así, de la marca, que yo creo que ni me acuerdo perfectamente. Yo tenía 15, 16 años y fue todo un boom. Saprissa venía de 7 años, creo, de no ser campeón. Y hubo todo un boom de lo que hizo don Fabio mercadológicamente y deportivamente. Después pasa un tiempo, viene Jorge Vergara y con todo eso también, que viene unido también la inversión deportiva con el tema de inversión en la marca y ponerle la marca a todo. Que después, de nuevo, yo creo que hubo ciertos aciertos y errores, ¿verdad? Y ya entramos nosotros tal vez con un esquema, digamos, con una visión de profesionalización de la institución, o sea, de pasar de un club deportivo a una empresa de entretenimiento. En el centro, con la marca, esta marca es de las top 3 marcas de este país, indudablemente. Si nosotros vemos aproximadamente, y esto con datos de terceros, el 80% más o menos de la población sigue de una u otra manera el fútbol, y de los que siguen el fútbol, entre 47 y 49% siguen al Saprissa. Bueno. Entonces, estamos hablando casi la mitad del país, más o menos fanático, pero digamos, tiene una afinidad con el Saprissa, y yo creo que eso brinda una gran oportunidad y una gran responsabilidad también. Y nosotros pues empezamos sin tratar de reinventar la rueda, simplemente pues ver qué es lo que se hacía en otros lugares, no solo en Estados Unidos, sino los clubes principales en Europa, y tratar de tropicalizarlo, porque a veces mucho de lo que se quería hacer requería inversiones gigantescas, pero a nuestro paso y a nuestra manera tratamos de ir ordenando, haciendo un plan estratégico, una visión a largo plazo, que tal vez diría yo es lo más difícil del fútbol y lo que diferencia el fútbol de otras empresas, porque yo podría decir, en un montón de cosas, manejar una empresa deportiva es igual que una empresa
de cualquier otro tema en el sentido de la importancia del recurso humano, de la estrategia, gobierno corporativo, mejores prácticas gerenciales y corporativas. Pero por otro lado hay la parte mediática y la presión hacia el corto plazo de ganar ya de un club que tiene esa exigencia, o una afición como la nuestra que espera ganar siempre, y lo que implica eso a nivel de prensa, a nivel mediático, hace que la visión a mediano y largo plazo a veces se vea comprometida con esa parte pasional de tomar decisiones para allá. Claro. Y es imposible dejar eso de lado. ¿Cómo se plantea el desarrollo, digamos, de lo que el asset de la empresa al final es el desempeño del club? O sea, si el club va mal y dejan el equipo de lado, y todo lo demás se cae, ¿verdad? Y ahora que está hablando de plantear proyectos a largo plazo, ¿verdad? La construcción de un equipo es complejo, en especial, bueno, si uno tuviera capital infinito, como, no sé, los árabes, ¿verdad? Que agarran y meten 100 millones a 200 millones de un equipo de noche a la mañana o más, es una cosa, pero cuando el capital es limitado, ¿cómo se empieza a estructurar una estrategia de desarrollo deportivo, verdad? Porque uno dice, sí, está bien, la compra de jugadores es una cosa, pero ciertamente el desarrollo de los jugadores tiene que ser más significativo en un plantel a donde no se pueden ir a gastar $4 millones en un jugador, ¿verdad? ¿Cómo se maneja eso en cuanto al desarrollo de la empresa? Porque uno dice, puede ser que este sirva, puede ser que este no. Igual tenemos que mantener el perfil de las entradas que se tienen que vender y si no, no tenemos final. O sea, qué complejo depender de un desarrollo, de un asset que no es intangible, pero tal vez sí es un poco intangible, ¿no? Sí, ese es un reto enorme. Por eso este es un negocio muy difícil. Porque los resultados deportivos de corto plazo te afectan mucho tus ingresos, ¿verdad? Que hemos tratado y creo que hemos logrado tener más estabilidad, una base más estable de ingresos. Obviamente el contrato televisivo es fijo y es de varios años, entonces pase lo que pase, ahí va a estar esa base. Ciertos contratos de patrocinio son fijos. Entonces, pase lo que pase en un torneo, ahí van a estar esos ingresos. El tema, por ejemplo, de las sillas anuales, las localidades que le llamamos, hemos ya prevendido más o menos la mitad del estadio está prevendido. Entonces, eso te quita la variabilidad intraanual, ¿verdad? Pero por supuesto que al final la renovación o no de esas sillas sí está ligado al resultado deportivo. Y después la taquilla está totalmente ligado a los resultados. Desde que si la afición no está contenta, no compra esas más o menos 10,000 sillas disponibles para cada partido. Y si no llegamos a una semifinal o a una final, no vamos a tener esos ingresos que son muy importantes. Entonces, si estamos en el negocio de ilusionar a la afición, con buenos resultados en la cancha. Esa es la realidad. Pero ¿cómo balancear ese plazo inmediato con tomar una serie de decisiones también de invertir en el mediano y largo plazo? Porque si no entra uno en un círculo vicioso de que si uno se gasta todo en la planilla y no obtiene los resultados y no está invirtiendo en el futuro, sea divisiones menores o sea inclusive en inversiones de una buena estructura comercial, por ejemplo, entonces no vamos a tener un crecimiento sostenido. Y ese es el tipo de decisiones estratégicas que son difíciles, pero son clave. De hecho, la definición de estrategia es a dónde asignar los recursos limitados, sean de capital o recurso humano. Porque por definición, salvo en algunos pocos casos como los que mencionaste, en algunos países árabes donde parece que son infinitos los recursos, pero salvo en casos así, siempre hay recursos limitados. Entonces, ¿a dónde se asignan esos recursos? Esa es la decisión importante que toma una junta directiva, por ejemplo, unos socios, y esa es la estrategia por definición, ¿verdad? Entonces,
Eso es lo más bonito y lo más interesante. ¿Qué tanto han cambiado la forma en la que los otros clubes han desarrollado desde que entran ustedes al mercado? Porque yo siento que cuando entró Vergara... Necesito decirles algo importante. Este episodio, como claramente pueden ver, es traído a ustedes gracias a Tanduay Rum, uno de los runners más viejos del mundo, con 169 años, 300 premios galardonados y el más vendido del mundo. Y queremos asegurarnos de que todos disfruten de este podcast de la mejor manera y, claro, de manera responsable. Entonces, primero que todo, pídanse el rum más vendido del mundo por medio de Pedidos Ya Market. Después, háganse un tapiz y finalmente háganlo con moderación. Y obviamente nunca conduzcan bajo la influencia del alcohol, maes. Recuerden, Pedidos Ya Market hace entregas por ti, así que relájense, disfruten de este rum y cuiden de ustedes y de sus amigos. Y obviamente tengan más de 18 años si van a hacerlo. Sí se sentía como que el Saprissa era el único haciendo estas loqueras que como de tratar a la marca como tan marca, y los otros clubes todavía se sentían muy homegrown, como muy nativos a lo que siempre se conocía de un club de fútbol de Costa Rica. Pero ahora creo que existe esa profesionalización a diferentes niveles, por supuesto, y en diferentes organizaciones ha cambiado. ¿Cómo ha visto el cambio del fútbol nacional? O si se puede decir tal vez la profesionalización del fútbol nacional. Mira, yo creo que no hay duda que en los últimos 10 años ha habido un cambio importante, significativo en la profesionalización del fútbol de nuestro país. Y aunque está de moda a veces, dependiendo de lo que pase, zafarle el piso al fútbol, ¿verdad? A veces cuando hay algún problema puntual dice, ¿verdad? Alguna gente en la prensa que el fútbol criollo y qué tal, ¿verdad? Y es ahora, y después vamos a hablar de la prensa deportiva y todo esto, ¿verdad? Pero lo que vende es la controversia y lo que vende a veces es, y nos bajamos el piso entre nosotros mismos. Pero si somos objetivos, en los últimos 10 años ha habido enormes avances en cuanto a profesionalización. En algunos casos creo que es a raíz de lo que hemos hecho nosotros y una respuesta a eso. Y en otros casos, pues no, digamos que coinciden otras cosas, otros factores externos. Pero si vemos hoy la inversión que se ha hecho en infraestructura, ¿verdad? En estadios, desde estadios nuevos que se están construyendo o que se están planificando, en canchas, ¿verdad? Las canchas que hay hoy son muy diferentes de las que había hace 10 años. Centros deportivos, centros de entrenamiento, metodologías que se aplican en divisiones menores, estructuras de mercadeo y comerciales de los equipos. Todo eso son ejemplos. En la misma federación ya hay un comité de licencias que tiene una serie de exigencias en la parte financiera, administrativa, deportiva, de infraestructura, que sé que también ha sido muy criticado, licencias por decisiones que se tomaron recientemente, el tema de estadios y todo. Pero más allá de esos temas puntuales, lo cierto es que hoy hay exigencias que antes no habían. Entonces, yo sí creo pues que ha habido una profesionalización en la administración y en la gestión deportiva que antes, o de un club deportivo que antes no lo había. Y yo creo que nosotros también hemos retado a otros clubes de lo primero que hicimos cuando entramos, es decir, aquí tiene que haber un tema fuerte de llevar gente al estadio, lo que llamábamos experiencia estadio, un estadio familiar, que sea un estadio seguro, y toda una estrategia alrededor de las barras, como eran en aquel momento, que era un problema seriosísimo alrededor del fútbol. Claro. Hoy ya no. Y yo quisiera pensar pues que mucho de eso fue gracias a los esfuerzos nuestros y que otros equipos también vieron ese ejemplo. Y entre todos entonces ha habido una competencia sana, no solo dentro de la cancha, sino fuera de ella, también para cada vez ser mejor en cómo mercadeamos las marcas deportivas. ¿Qué hace que una organización fomente a un mejor equipo, un equipo ganador? ¿Verdad? Porque muchas veces uno ve un entrenador, se va de un equipo a otro, los jugadores cambian, ¿verdad? No estamos hablando necesariamente de que hay demasiados más recursos en un equipo que en otro, ¿verdad? Podemos hablar de que hay un balance más o menos de capital. En audiencia, sí, ok, el Saprissa tal vez tiene mucho más audiencia, pero a fin de cuentas, al final del año, todos los equipos llevan los presupuestos, los equipos mayores, digamos que el Saprissa puede estar distanciado, pero entre los otros puede haber más equidad.
¿Qué hace que la organización fomente a que un jugador se desempeñe mejor o que un entrenador dé un mejor resultado, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Creo que bueno, en Costa Rica no tenemos salary cap, digamos, como en otros lugares, pero por la naturaleza del país terminamos en un resultado similar y yo siempre pregunto, ¿por qué si un entrenador pasa de aquí a allá o viene de acá a allá o los jugadores se mueven de equipo a equipo, por qué ese jugador en Saprissa puede que dé un mejor resultado que el que dio en otro equipo? Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón. Esa es justamente, llamémosla, la salsa secreta, por decirlo así. Y uno ve en otros lados donde la información es más pública del costo de las planillas de los equipos, y entonces uno ve llamémoslo así, los puntos esperados en la Premier League o en la Liga Española, donde sea, puntos esperados con base al presupuesto deportivo. Y entonces, ¿cuántos dólares me está costando cada punto? Claro. Hay equipos que les va mucho mejor y tienen un rendimiento por encima de la inversión. Entonces está teniendo, llamémoslo así, un retorno sobre inversión mucho mayor. Y hay otros equipos que están teniendo un retorno inferior, que con ese presupuesto que tienen no están teniendo los resultados deseados. Un torneo específico, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Pero allá a través de varios años, ahí sí, digamos, el resultado de esa fórmula ya tiene que ver con una gestión, con un modelo de gestión deportiva de un club que puede ser mejor o peor que los otros. Y yo te diría aquí, por ejemplo, que ha habido ciertos periodos en donde algunos clubes no tradicionales les ha ido muy bien a través de varios años. Y doy, para no dar ejemplos de Saprissa, por ejemplo, el Santos de Guápiles, del 2016 al 2020, por ejemplo, o sea, a través de 10 torneos, creo que clasificaron a 4 o 5 en fases finales, clasificando por encima de Cartaginés, que no clasificó en varios de esos, inclusive Alajuela no clasificó en 3 de esos torneos y Santos, y entonces Santos claramente estaba haciendo algo que con el presupuesto limitado que tenía, estaba teniendo un desempeño mucho mayor de lo esperado con base a ese presupuesto, y eso es manejarlo bien, ¿verdad? Manejar los recursos, pocos o muchos, mejor de lo que dictaría el promedio, ¿verdad? De ese dinero. Ahora, ¿cómo o por qué? Ahí está una serie de factores, ¿verdad? Que tienen que ver con el recurso humano, o sea, tener a la gente correcta, con cultura organizacional, ¿verdad? Que tal vez es una palabra que se ve más en el mundo corporativo, pero en un equipo esa es un sinónimo de lo que se le llama el ADN, ¿verdad? Cuando dicen, pucha, es que el ADN de Saprissa, y a veces es difícil definir qué es ese ADN, pero el ADN al final es una serie de prácticas y valores que hacen que los que están dentro del club se comporten de cierta manera apegado a una serie de valores y a una serie de hábitos que hace que entonces esos hábitos conlleven digamos, a más profesionalismo, a entrenar mejor, a digamos, un espíritu, un valor ganador que hace que tal vez alguien que estaba en otra organización con una cultura organizacional o un ADN diferente se mete dentro de esa cultura y va a tener un desempeño mayor, porque al final todos somos seres humanos, y especialmente en un tema de deporte o de juego, la parte psicológica, la parte mental juega muchísimo, ¿verdad? Y eso lo vemos. A veces si uno está teniendo problemas o se está sintiendo mal, el desempeño va a ser mucho peor que si uno está altamente concentrado y motivado. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los éxitos de Saprissa, que indistintamente del presupuesto que tengamos o que se dé que otro club pueda inclusive hasta tener presupuesto por encima del de Saprissa, que hayamos tenido el éxito que hemos logrado en los últimos años. Cuando ustedes entran a
al equipo y usted entra al rol de presidente del equipo, ¿cuál era, y, digamos, cuál era antes y cuál es ahora la visión de Saprissa? ¿A dónde se quieren proyectar, verdad? Porque me imagino que, a ver, si bien la perfección sería ganar todas las temporadas, todos los años, ¿verdad? Pero eso es en el espectro nacional, ¿verdad? No sé si tienen un ideal internacional, si tienen alguna meta en decir, bueno, queremos estar acá en tanto tiempo, acá tanto cuando entraron, y si eso se ha reacomodado a la realidad actual. Sí, y vamos a ver, nosotros tenemos un plan estratégico, teníamos uno cuando entramos, hicimos una revisión estratégica en media pandemia, en el final del 2020, que fue una época durísima para este negocio. Y ahí planteamos una serie de objetivos estratégicos que no se pueden alejar del propósito del club. Yo creo que el propósito, nosotros lo que estamos haciendo, o sea, nosotros no podemos o no debemos redefinir un propósito que está en la historia del club, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad de ser custodios, digámoslo así, de un legado, que es el legado que nos dejó inicialmente don Beto Fernández con don Ricardo, y después don Ricardo a través de sus más de 30 años de presidencia en el club, y ya nos dejó un norte muy definido. Y eso tiene que ver con ser un equipo ganador, ¿verdad? O sea, yo creo que si algo define a Saprissa es ser un equipo ganador, pero no es ganar a toda costa, es ganar dentro de unos parámetros de valores que tenemos. Y yo creo que eso es una diferencia. O sea, el fin no justifica los medios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ganar al estilo Saprissa. Y eso entonces tiene una serie de valores que tienen que ver inclusive hasta con, llamémoslo así, con el desarrollo integral de los muchachos y los jugadores que pasan por el Saprissa. Ojalá potenciar la cantera con jugadores en la mayor medida posible que hayan pasado por la cantera morada y que comulguen con esos valores, proyectando siempre y dando un ejemplo. Y dentro de eso, pues nosotros creo que tenemos ese gran activo que es la marca, que es la afición, y tenemos que entonces tomar una serie de decisiones y acciones para hacer más grande todo el negocio a nivel comercial, para que eso pueda seguir reinvirtiéndose entonces en el corazón de lo que es Saprissa, que es de la parte deportiva, tanto en masculino como ahora en femenino también, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos esa responsabilidad y esa visión de ir creciendo el fútbol femenino, eventualmente hasta que sea profesional. Y la parte internacional, pues definitivamente, ¿verdad? Yo creo que eso está en nuestra historia, y ese es todo un tema, el cómo, porque ahí la brecha entre la liga costarricense, la liga mexicana y la liga estadounidense, la MLS, esa brecha se ha hecho mucho más grande a nivel de inversión, a nivel de infraestructura, y entonces es más difícil, no es imposible, pero ciertamente esa cantidad de dinero que hay ahora en la MLS, en donde cuando empezó la MLS hace más de 20 años, las franquicias valían $3 millones, después 5 millones, después 30, después 100. Ahora una franquicia vale $400 millones, solo el derecho de participar, y los equipos están promediando 600, 700 millones de dólares de valor. Se acaba de firmar un nuevo contrato televisivo de $2.5 billones, ¿verdad? No sé, con Apple TV. Entonces la cantidad de recursos que hay, pues hacen que sea mucho más fácil ese desarrollo y que la brecha se haga más grande. La Liga MX también ha hecho una muy buena labor, con sus yerros en algunas cosas, pero tenemos ese gran reto nosotros. Queremos trascender en CONCACAF. Nada más lindo sería, y nos lo proponemos, volver a ganar una CONCA Champions. Pero cada año que pasa es más difícil, a menos que hagamos algunas cosas diferentes, no solo dentro de Saprissa, sino
como liga, como una FUT, ¿verdad? Y ahí tenemos que entonces hacer el pastel más grande para que a todos les vaya mejor, para que haya una liga más competitiva localmente y que cuando un equipo clasifique a Conca Champions y juegue en Conca Champions, el nivel de competitividad no sea tan diferente que entremos a un partido diciendo que nos toma por sorpresa el ritmo de juego y la intensidad de juego, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que hacer, no lo dejamos de lado, esa visión internacional, pero es un reto enorme. Ahora que hablaba del fútbol femenino, es súper interesante porque ha habido un crecimiento enorme y de hecho que alguien ahora me preguntaba, que le preguntara, que cómo se ve el avance de la liga femenina y cómo se ve ese reto de la profesionalización de la liga femenina y de empezar a equiparar condiciones, digamos, en cuanto a los recursos, en las ligas de desarrollo y demás. Pero, ¿cómo ha visto usted el crecimiento, verdad? Yo creo que en Estados siempre ha sido más, bueno, siempre fue más grande el fútbol femenino que el fútbol masculino. Ahora ya va el fútbol masculino creciendo. Que acá va, pero va lento todavía. O sea, todavía no tenemos esa cultura necesaria de vamos a vender todo un estadio, toda una final para ver una final de fútbol femenino. ¿Cómo lo ven dentro del desarrollo del Saprissa? Sí, bueno, lo vemos como parte fundamental de la estrategia. Y no solo de la estrategia, sino como asumimos esa responsabilidad de ser líderes en llevar el fútbol femenino hacia eso. Me alegra mucho que otros equipos se hayan unido en ese esfuerzo. Hace 10 años nosotros montamos el club, el equipo femenino de Saprissa y éramos en ese momento y por 5 o 6 años el único equipo de la UNAFUT que tenía un equipo femenino. Wow. Después ya, y me alegró muchísimo cuando otros clubes se empezaron a unir y eso ha conllevado a que haya habido muchísimos avances. O sea, hoy la liga femenina es muy diferente a lo que era hace 5 años y a lo que era hace 10 años. Entonces la lucha se está dando, creo que los recursos se le están invirtiendo y yo creo que hay un debate muy interesante, que tal vez no es ahora, pero de qué significa darle las mismas condiciones o esa equidad, ¿verdad? Porque nosotros por lo menos hay un montón de cosas que las condiciones son las mismas. O sea, nosotros ya hoy le damos al equipo femenino muchísimas condiciones que son las mismas por parejo. Entonces hay otras pues que no, que todavía el fútbol femenino no es profesional. La liga femenina no es profesional, pero tenemos que llevarlo hacia eso. Y eso es un ecosistema que se necesita que crezca la audiencia para que entonces crezca lo que valen los derechos televisivos de femenino, para que crezca el interés de los patrocinadores, ¿verdad? Yo le diría que el patrocinador de la camisa del equipo femenino, que nosotros en el 2018 separamos los patrocinadores. Antes el uniforme femenino era el mismo que el masculino. Si alguien llenaba el contrato para Saprissa de estar en el pecho de la camisa, se le daba también al femenino. Nosotros dijimos no, queremos darle recursos específicos al femenino y retar también a empresas a que inviertan y ayuden a desarrollar el fútbol femenino. Hicimos eso en 2018, creo que con mucho éxito, pero le doy un ejemplo. Hoy la diferencia de pautar o de patrocinar la camisa del equipo femenino versus masculino más o menos puede ser 15 o 20 a 1. Wow. ¿Verdad? Entonces me encantaría cobrar lo mismo para poder entonces agarrar esos recursos y tener un presupuesto igual del lado femenino que el masculino. Pero no es la realidad. Nadie hoy va a pagar para la camisa del equipo femenino lo que paga para la camisa del equipo masculino. El otro día vi también un tweet de Food TV que decía que pusimos, hay un tema y decía, bueno, la diferencia
principal son los salarios entre el masculino y el femenino. Y ahí hubo muchos comentarios de gente preguntándole a FUTV si los derechos de transmisión que pagaba FUTV por el femenino eran iguales que los de masculino. Claro, qué lindos. Y evidentemente no. Claro. ¿Verdad? Ahí también hay una diferencia de 20-1. Claro. O de no sé cuánto a 1, ¿verdad? Entonces, tenemos que, hablando de brechas, lo importante es hacer crecer el interés nacional de la afición, de los patrocinadores sobre el fútbol femenino, para que se pueda cerrar esa brecha de recursos, para que esos recursos vayan a las jugadoras. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que pasa en el fútbol masculino? O sea, todo lo que genera Saprissa no es que va al bolsillo. Alguna gente dice, pucha, es que Juan Carlos Rojas es un platudo y tal. Ojalá pudiera estar sacando plata de dividendos. Esa no es la realidad. Todo lo que genera Saprissa va a reinvertirse en Saprissa. Entonces, en la medida en que crezcamos la liga femenina y el negocio femenino, eso va a ir a hacer que se profesionalice lo más rápido posible, ¿verdad? Y es un reto, yo diría que es un compromiso nuestro. Repito, las condiciones de hoy son muy diferentes a hace 5 años y yo creo que eso va a seguir avanzando aceleradamente, porque por dicha lo estamos viendo en otros países, como el interés va para arriba. Yo quisiera, por ejemplo, en el clásico femenino que pasó hace unos días, llegaron como 4,000 personas, lo cual me parece espectacular, pero me encantaría que hubiera 20,000 personas en un estadio lleno, y ese tiene que ser el trabajo de todos, y nosotros por lo menos, créanme que estamos poniendo de nuestra parte para que eso sea lo más rápido posible. Sería que la ecuación económica, si queremos llamarlo así, digamos, de la que cuál sea la ecuación económica de redistribución de fondos a planillas, eso es prácticamente limitante. O sea, que ahora que eso sí es acorde a la realidad actual. Sin embargo, si esa ecuación económica creciera y se le distribuyera, o sea, si el equipo hiciera más, entonces le podría distribuir más a la planilla. Y eso es un poco, porque eso es un poco lo que yo siempre he entendido de estas ecuaciones económicas en cuanto a los equipos. Yo entiendo la frustración, por supuesto, de una deportista profesional diciendo, pucha, madre, manda huevo. Sin embargo, no creo que sea una cosa de un solo culpable, como dice usted. Si los derechos de televisión de la empresa que está quejándose en el programa donde están haciendo el programa no los pagan diferente, ¿quién está realmente haciendo la mala distribución de esos recursos económicos? ¿El equipo que paga la planilla o los contratistas que no pagan esa diferencia o la gente que no presta la misma atención? Es un poco... Así es, y además yo aquí no le estoy echando la culpa para nada ni a las empresas que pagan los derechos televisivos, ni a las empresas patrocinadoras, porque más bien agradezco tremendamente que estén apoyando el fútbol femenino, y además que eso ha crecido sobre lo que era hace 2 años y sobre lo que era hace 5 años. O sea, vamos en la dirección correcta de crecimiento a eso. Pero un patrocinador va a pagarnos más por la camisa femenina cuando la audiencia del fútbol femenino sea más grande, y entonces eso valga más, al igual que los derechos televisivos. El que compra y paga los derechos televisivos lo está haciendo pues, para tratar de hacer un negocio también y tener réditos por la gente que ve eso y los anunciantes que están ahí. Entonces tenemos que crecer la audiencia. En el corazón de esto es crecer la audiencia. Yo veo que mucha gente apoya el fútbol femenino en redes sociales. Lastimosamente, ese apoyo en redes sociales todavía no se está traduciendo a ir al estadio y a comprar boletos en el estadio. Además, también hay varios equipos en la liga femenina que no son parte de una organización, de un equipo masculino, son equipos independientes, llamémoslo así, Dimas, por ejemplo, Pocosí, o sea, por dar algunos ejemplos. Entonces, esos equipos no tienen toda una estructura gigantesca como el Saprissa, ¿verdad? Entonces, esos otros equipos, ¿cómo van? O sea, hablando de brechas dentro de una misma liga, ¿cómo van a ser competitivos, ¿verdad? Si nosotros, y hoy
el Saprissa tiene pérdidas grandes en el fútbol femenino, porque estamos invirtiendo para el futuro. Claro. Pero la realidad es que el costo del equipo femenino todavía hoy es mucho más alto de los ingresos que recibimos en taquillas, patrocinios y televisión del equipo femenino. Entonces, sí, usted, como bien dijiste ahora, hay un tema de proporcionalidad y esa proporción, digamos, de cuánto se le invierte al equipo femenino versus los ingresos que genera, es una proporción inclusive mayor que en el lado masculino, ¿verdad? Porque estamos teniendo esa inversión a futuro, estamos comprometidos en el crecimiento del fútbol femenino. Creo que vamos en la dirección correcta. Ha habido equipos que han sido pioneros, creo que hemos sido uno de esos. Ha habido futbolistas que han sido pioneras también en ayudar a dar esos pasos. Y creo que todos los que estamos involucrados en este momento estamos abriendo brecha, abriendo trillo, y estoy entusiasmado de lo que pueda hacer de aquí a 5 años o a 10 años, porque creo que sí vamos a alcanzar esos objetivos de una profesionalización como debe ser. Claro. Y vemos ejemplos a nivel internacional que son lindísimos esos ejemplos. Por ejemplo, vemos como el Barcelona llenó el Camp Nou, casi 100,000 personas viendo un equipo, viendo una final de fútbol femenino. Leí que hace 15 días, creo, 10 días, el Arsenal por primera vez llenó su estadio, 66,000 personas, viendo un partido femenino. Lo que pasó también en la Europa League femenina, en donde llenaron el Wembley, viendo como Inglaterra ganó esa final, por supuesto Estados Unidos. Entonces creo que estamos viendo en otros lados el futuro, claro, de lo que puede ser en Costa Rica, y estamos viendo en Costa Rica también ejemplos positivos, ¿verdad? En 2019 se llenó una final en el Morera. En el Saprissa se habían metido creo que 8,000 personas en la primera ronda de esa final, y en el cierre se llenó el Morera, y eso es fabuloso. O sea, yo creo que de nuevo vamos en la dirección correcta. El deporte femenino, aquí en Costa Rica tenemos ejemplos lindísimos, por ejemplo Yocasta Valle, ¿verdad? Hannah Gabriels, y cuando pelea Yocasta, yo creo que no hay ningún boxeador masculino ni femenino que posiblemente, aquí estoy especulando, pero que tenga más rating como Yocasta hoy, sí, si peleara. Ahora está Juliana, ¿verdad? Rodríguez, nueva, que está entrando a la escena, buenísima. Entonces yo creo que el deporte femenino está creciendo muchísimo, y ahí sí es la responsabilidad de la liga femenina y los equipos que estamos involucrados seguir invirtiendo, y eso es lo que estamos haciendo. O sea, como te digo, hoy el Saprissa tiene pérdidas grandes del lado del fútbol femenino, pero no por eso vamos a reducir presupuesto, dejar de invertir, porque lo vemos como algo que va a dar réditos a futuro. Cuando se piensa en el Saprissa como una organización, como una empresa, ¿verdad? Creo que mucha gente tiene esa pregunta sobre pérdidas, sobre réditos, sobre si el fútbol en Costa Rica realmente puede ser un negocio que deje réditos, que se haga. O sea, yo entiendo que probablemente hay una estrategia a muchos años, ¿verdad? Pero es una pregunta que recibimos mucho, es como, ¿en serio se puede? ¿En serio funciona como negocio? O sea, ¿realmente existe? Y creo que es algo que responde no solo a Costa Rica, pero creo que el fútbol en general es un negocio complicadísimo. O sea, uno escucha de organizaciones enormes alrededor del mundo que, no sé, tienen estados de 90,000 personas que llenan frecuentemente y que presentan pérdidas, ¿me entendés? Entonces, es cómo funciona y cómo se proyecta esa parte de pensar en cómo va a funcionar esto como un negocio al final del día. Bueno, esa es la pregunta del millón también, ¿verdad? Llevamos 12 años aquí tratando de que eso funcione. Yo tengo la convicción, no solo la fe, la convicción de que sí puede ser negocio, máxime con una marca tan poderosa como Saprissa, pero no es fácil. Si vemos la Premier League, el otro día estaba viendo una estadística, tal vez
pueda estar un poquito equivocado con los números exactos, pero antes de la pandemia, digamos 2018, 2019, de los 20 equipos de la Premier League, ya 12 o 13 eran rentables. Okay. Pero aún con los contratos televisivos más grandes del mundo, ¿verdad? Donde solo por estar en la Premier League prácticamente hay $100 millones en contrato televisivo para participar, claro. Aún así casi la mitad no eran rentables antes de la pandemia. Y hoy, o el año pasado, creo que solo 3 o 4 equipos de los 20, aún en la liga más grande y poderosa del mundo, solo 3 o 4 eran rentables de los 20. Entonces, okay. Algunos lo han podido hacer muy bien, ¿verdad? Yo creo que hay equipos que son muy rentables, no necesariamente siendo de los grandes, pero sí siendo muy disciplinados financieramente y siendo muy efectivos en el retorno sobre dólar invertido, ahora que estuvimos hablando de eso, claro. Antes. Además, hay algunas ligas que han sido bastante exigentes en la estructura financiera de la liga. Por ejemplo, la Liga Española, después de que hace 10 años, 15 años pasaron donde la mayoría de los equipos estaban en quiebra, pusieron una serie de reglas que se tienen que cumplir obligatoriamente, en donde le dice a los clubes que no pueden gastar más de un porcentaje X de sus ingresos. Entonces casi que están exigiéndole a los clubes o protegiendo a los clubes de ellos mismos. Ajá. Para que no se vayan con esa pasión y esa, ¿verdad? Esa presión de sobregastar. Y eso está por reglamento. Otros países también han pasado por eso y han puesto estas reglas difíciles, estas reglas estrictas, porque muchas de los clubes y de las ligas en el mundo han pasado casi que por quiebras. Lo que pasa es que clubes, es muy difícil que un club así deje de existir. Ha pasado, pero lo que pasa es que van pateando la bola y entonces alguien lo agarra y patean las deudas, pero no hay una sostenibilidad financiera. Y yo creo que ese es el gran reto. Claro. En Saprissa, yo creo, bueno, dejando la pandemia de lado, que fue tremendamente difícil, pero nosotros por lo menos habíamos logrado llamémoslo así, una rentabilidad primaria, una rentabilidad operativa para hacer el club sostenible. Lo que pasa también es que nosotros veníamos acarreando un lastre tremendo de administraciones anteriores, de todo lo que tiene que ver con la caja, que es millones de dólares, con tributación, un montón de cosas, que tener un superávit suficiente para repagar eso no es fácil, claro. ¿Verdad? Entonces ahí es donde los socios también hemos tenido que poner plata, etcétera. Pero yo sí creo en el negocio del fútbol. Lo que pasa es que tiene que combinarse con una disciplina financiera muy fuerte, con una visión estratégica clara y con una serie de reglas dentro de la liga. En este caso del UNAFUT, en otros casos lo han hecho bien, para proteger la industria. Y cuando no están esos 3 componentes, es difícil ser rentable. Vamos un toque a la pandemia, porque me parece interesante hablar de ese momento. Y creo que si bien muchos negocios, y nosotros incluidos nos vimos afectados, en especial nosotros somos un negocio de mercadeo, la gente de los anuncios se fueron, las pautas se fueron, pero un negocio de espectadores en vivo. ¿Cómo en el momento que ya se interioriza, ok, esto no es una vara de 2 semanas, esto no es una cosa de 1 mes, esto es indefinido? A nivel empresarial, a nivel de negocio, a nivel de sostenibilidad de la empresa, ¿cómo se maneja un momento así en un negocio que me imagino, si bien sí están apalancados por contratos de distancia y demás, ¿verdad? Ciertos ingresos ahí, pero en un momento a otro el piso se les tiene que ir de abajo y dicen, ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos con deudas, con prepago de planillas, o sea, no, me imagino que no necesariamente mes a mes, pero, ¿verdad? Son periodos cortos de ingresos, debe ser imposiblemente complejo. Lo que pasó en la pandemia, bueno, creo que por definición nadie lo pudo haber previsto, ¿verdad? Ni imaginado que algo así se pudiera dar. O sea, ese es el escenario fatídico, ¿verdad? Que
que se da cada 100 años. Y complicadísimo, o sea, es imposible estar preparado para algo así y es imposible tener un librito que le diga a uno qué hacer en un caso como ese que no se había dado en 100 años. Entonces, para dar un ejemplo, se paró el fútbol, apenas entró la pandemia, hubo un momento en que tuvimos una jornada futbolística que fue a estadio cerrado a mediados de marzo y se jugaron partidos sin gente en el estadio y después, unos días después, se paró el fútbol. Y bueno, empezamos ya a decir qué incertidumbre esto, cuánto tiempo va a durar, qué hacemos. Y conversaciones complicadísimas, desde decir, si ya no vamos a tener ingresos, obviamente si no va a haber fútbol, o sea, si el torneo se paró, y hay una orden, digamos, del Ministerio de Salud de parar, entonces no estamos teniendo exposición de marca. Entonces, ¿qué van a decir los patrocinadores? No nos van a pagar, que además los patrocinadores están a su vez con problemas muy serios ellos. Claro. Segundo, la televisora no nos va a pagar si no hay partidos. Tercero, no hay taquillas si el estadio está cerrado y no hay anualidades. Entonces, y todo eso, entonces no hay ingresos. Entonces, si no hay ingresos, ¿qué hacemos? Hubo escenarios en ese momento, lo hablamos entre los clubes, de parar por completo todo, y eso implicaba cortar a todo el mundo, o sea, decirle a los jugadores, no podemos pagar nada, entramos en un periodo, yo lo llamo así, de hibernación, hasta nuevo aviso, y recortar todo, o sea, llevar el gasto prácticamente a cero para sobrevivir, porque de lo contrario, ¿cómo podía uno sobrevivir? Ese fue un escenario real que se habló. Tratamos de decir, no, aquí la única manera es que los jugadores, además, primero entiendan el problema y sean parte de la solución, pero tratando de que el torneo siguiera, para que por lo menos algunos patrocinadores y la televisión pudiéramos seguir contando con esos ingresos. Porque si todo el mundo está en la casa también, bueno, por lo menos ven fútbol. Y claro, yo creo que además ahí el fútbol no se le da el crédito, pero el fútbol yo creo que juega un papel importantísimo en una sociedad de distracción, de diversión, en un momento en donde tantos hogares del país estaban pasando por problemas seriosísimos, inclusive obviamente económicos, de salud en muchos casos, mentales. Yo creo que el deporte y el fútbol en este caso podía jugar y jugaba un rol fundamental en esa distracción de momentos tan difíciles. Entonces tratamos de hacer un esfuerzo titánico para ver cómo podíamos reiniciar el torneo. Y de hecho, Costa Rica fue el primer país en todo el continente americano en reiniciar el torneo de fútbol. Wow. Y nosotros, si mi memoria no falla, a finales de abril, luego de mes y medio parado, volvimos a reiniciar el torneo, obviamente sin gente en el estadio, etcétera, pero eso nos permitió tener el ingreso de la televisión, de algunos patrocinadores, y se negoció con la Asociación de Jugadores y los jugadores una reducción del 50% del salario. Wow. Y bueno, ahí con pérdidas, aún así, por lo menos en el caso de Saprissa, los números igual no daban. Pero dijimos, esto es mejor a tener que cerrar Chinamo, como dicen. Y ahí empezamos, y después fue una lucha tremenda con el Ministerio de Salud para que volvieran a abrir estadios, ¿verdad? Yo creo que hubo muchas arbitrariedades y los estadios fue de lo último que se abrió. Y en el caso nuestro, no puedo hablar por los demás, pero tuvimos pérdidas millonarias y millonarias en dólares, no millonarias en colones. Los socios, dichosamente, en el caso de Saprissa, había unos socios que estuvieron dispuestos a poner recursos. Se habló con bancos también para reorganizar temas de deudas. Se habló o sea, todo el mundo fue parte de una solución que fue durísima.
para enfrentar la pandemia. Creo que la industria del fútbol fue de las más afectadas porque es entretenimiento público, pero creo que otros sufrieron todavía más, ¿verdad? Y yo la verdad tengo enorme empatía por lo que sufrieron tantas familias durante la pandemia que lo perdieron todo, ¿verdad? Y bueno, por dicha, en el caso de Saprissa, pudimos de una manera muy difícil, pero salir adelante. Este año tal vez podemos ir aterrizando en el 2023, porque creo que el 2023 ha sido sumamente interesante en un montón de temas, y bueno, y usted estaba involucrado en un montón de esos temas en cuanto al fútbol nacional. Me parece interesante que hablemos de uno que, bueno, fue la razón por la que yo le mandé el mensaje por primera vez, que es el famoso patrocinio de licor en el deporte. Creo, bueno, y acá yo tengo que hacer un disclaimer que lo he hecho las veces pasadas que he hablado de este tema, y es que mi opinión personal es que yo creo que sí debería de existir un patrocinio de licor en el deporte. Yo creo que tal vez en una sociedad con menos doble cara sobre el tema, podríamos estar hablando de que, ok, hay una vara al respecto, pero cuando hablamos de Costa Rica, a donde literalmente no se dice, pero se dice que todos vamos a estar tomando birras viendo el partido, me parece un poco tergiversado, descarado o hasta sin gracia. Hipócrita. Tratar de decir, no, es que si no está en tele, entonces no tiene el mismo impacto. O sea, entiendo perfectamente los argumentos de que, pucha, no necesariamente estamos reflejando la vara más saludable del mundo, pero tiene que haber una diferenciación entre la realidad nacional, lo que se vive en Costa Rica, en mi opinión, y pues los contextos más, no sé, iluminados de las sociedades más avanzadas donde se pueden dar ese tipo de varas. Por supuesto que yo creo que sería genial si, no sé, si Gatorade pudiera poner la misma harina que, ¿me entendés? O sea, por supuesto, ¿no? Y sí, ojalá que un suplemento de fibra pudiera poner la misma plata que puede poner el licor, pero en el resto del planeta Tierra se ve el patrocinio y no creo que se vea reflejado necesariamente a un daño social masivo, ¿me entendés? O sea, no veo yo que los maes de la F1 celebrando con champán Ferrari, bueno, con Ferrari, no con champán, sea un tema de que por ende los maes no son deportistas, o que Canelo Álvarez boxeando con unos shorts modelo sea el fin de Canelo Álvarez. Entonces, no sé, creo que podemos llegar a concesiones sobre el tema, pero tal vez si me da su criterio. Yo sé que podemos estar muy de acuerdo y estoy siendo súper biased, pero no soy periodista, entonces no me importa. Sí, mira, pucha, y este tema, yo tengo una opinión cada vez más clara y cada vez más fuerte al respecto. Yo trato, y yo creo que a todos los seres humanos nos cuesta tener empatía y ponernos en los zapatos de alguien más, y a veces tenemos opiniones muy, muy cerradas, y entonces, de nuevo, yo trato de entender la opinión contraria de algo así que yo veo muy obvio. Entonces yo trato de ver esos argumentos y entender, pero con más razón me parece absurdo la posición que existe de prohibir en este momento ese patrocinio en el deporte. Y además creo, como pasa no solo en Costa Rica, en otros países, que estamos hoy donde estamos porque en algún momento, hace muchos años, alguien pasó esa prohibición y ahí está, y ahí se quedó. Si no lo hubieran pasado, hoy no sería tema. Claro. Como no lo es tema en la mayoría de los países del mundo. Pero cuando ya hay una posición, cambiar es difícil, porque hay pequeños grupos de interés, ya sea ideológicos o de lo que sea, de que hace una narrativa que a veces cuesta que se dé un cambio tan lógico. Y a veces el más, ¿cómo se dice? El sentido menos común, o como es el sentido común, ¿verdad? Y a ver, en este caso, la publicidad de licor está en todo lado. En todo lado. Uno
va hacia el estadio y está en todo lado la publicidad de Imperial, de Cacique, de lo que sea. Entra uno al estadio y entonces parece, la gente que está a favor de la prohibición, como que ya ahí hay una zona segura, que entonces eso va a hacer que la gente vea el licor de manera diferente y después se sale del estadio y ahí está otra vez, ¿verdad? Y el otro día me decía mi hijo, decía, yo esto de verdad no entiendo. Yo voy al supermercado y ahí están todas las cervezas y publicidad de cerveza y promociones de que compre esta cerveza. Yo veo el campeonato mundial de fútbol FIFA y ahí está Budweiser. Ahí está, ¿verdad? Viendo deporte, viendo fútbol, viendo el máximo exponente del fútbol mundial con Messi siendo campeón del mundo y dándole el mejor jugador y el trofeo es Budweiser. Vemos boxeo y ahí está Modelo con publicidad o Tecate o quien sea. Vea lo absurdo que es esto, que Saprissa, si juega en CONCACAF contra un equipo panameño, por decir algo, la gente va aquí al estadio y no puede haber publicidad, porque está prohibido. Pero todos esos aficionados de Saprissa, aunque sean niños, jóvenes, lo que sea, ve a Saprissa jugar en Panamá contra el equipo panameño y eso está inundado de publicidad de cerveza Balboa o cerveza Panamá o lo que sea. Entonces, lo que yo le he dicho a la gente y a los responsables de aprobar o no esto es que esta prohibición que creen que existe, no existe. Uh-huh. Esta prohibición es utópica, es una falacia. Estamos inundados de publicidad de licor en el deporte, inundados. Cada vez que prendemos la tele y vemos la Champions League con Heineken, cada vez que vemos el Super Bowl, que todo el mundo lo quiere ver y quiere ver los anuncios, y los anuncios son de Budweiser o de diferentes marcas de cerveza. Entonces, el 99% del deporte que vemos en televisión ya trae digamos, esos anunciantes en cerveza. Entonces yo diría, bueno, o hay para todos o hay patadas, o entonces de verdad van a ver cómo hacen que esta ley funcione, entre comillas, y que no haya publicidad en el deporte, porque hoy la hay. Lo que están haciendo es que esta ley lo que es que inhibe que haya más recursos para el deporte nacional. Y yo estuve en una comisión que nos llamaron de la Asamblea Legislativa y olvídate del fútbol. Ay, el fútbol ya tiene un montón de patrocinadores. Es que hay un montón de deportes que no les llega a patrocinadores y que el patrocinio de bebidas alcohólicas puede ser la salvación. Por ejemplo, hablaba con Yocasta y el manager y decía, aquí en Costa Rica podemos tener una pelea de título gigantesca, inclusive ahora que son parte de Golden Boy, ¿verdad? Y todo, pero dice, no se puede porque de los patrocinadores principales es cerveza. Y entonces, Costa Rica no es competitivo para ir a hacer una pelea ahí si no se puede dar ese patrocinio. Entonces, estamos perdiendo oportunidad de negocio, de turismo. Igual estaba la gente de surf ahí. Dice, la posibilidad de hacer un campeonato de surf aquí es muy difícil. Cali Muñoz tiene un patrocinio, creo que es de Corona. Pero cuando él está aquí en Costa Rica no puede poner Corona en la tabla. Pero si va a El Salvador a competir, ahí sí. Y si alguien está aquí viéndolo a él por televisión, ahí sí ve Corona. Claro. Pero aquí en el territorio... Entonces me explico, hay tantas cosas que son como tan absurdas. Sí, incongruencias. Y tan incongruentes que yo no entiendo. Nos estamos disparando en el pie nosotros mismos. Y resulta que el Estado costarricense, para empezar, que produce licor, esa es la parte con más su marca Cacique, es loca de todo, que además es de los patrocinadores principales de los eventos familiares principales que hay, que son las corridas de toros, que van niños, familias y tal, y está Cacique por todo lado. Exacto. No, pero al deporte no, ¿verdad? Que alguien me explique. Entonces, yo no sé, es una doble moral terrible, una incongruencia terrible.
y me da mucha tristeza porque yo además, yo no sé si alguna gente se querrá además sacar el clavo con el fútbol, pero yo les digo algo, el fútbol ya ha sobrevivido sin esto y podemos sobrevivir sin esto, nos caería muy bien, Claro. porque además esta plata nadie se la está llevando para la casa, es para invertir en mejor infraestructura, en mejor desarrollo. Le exigimos a Costa Rica, a los equipos o a la selección competir mejor con México y Estados Unidos que estén con CONCACAF, que ahí sí hay cientos de millones de dólares que van a inyectarle al fútbol. Aquí lo que va a pasar no es que aquí se vende en Costa Rica como $1,000 millones en licor al año. Y ya hay unos presupuestos X, yo no sé cuánto es la suma del presupuesto. Lo que va a pasar no es que de pronto van a incrementar mucho los presupuestos, no, van a reasignar un poco, pero dichosamente esa reasignación va a ir hacia el deporte, y qué mejor que $1 invertido en el deporte y en los atletas de este país, que el gobierno ni siquiera tiene suficiente presupuesto para el deporte. Sí, claro. Entonces... Sí, a mí esa parte del argumento que es para hacer más millonarios a las cervecerías, supongo que es normalmente el argumento. A mí siempre me han preguntado eso, porque no es como que van a incrementar las ventas por un 35%. O sea, a ver, seamos honestos, lo repito, las ventas de birras van a quedar, no es como que van a crecer, no creo que crezcan mucho, pueden crecer un poco, tal vez potencialmente, ojalá crezcan, porque así se remunera la inversión que hacen, pero es una redistribución de fondos. Eso es lo que es. Vamos a ver, yo no creo, y es más, algunos estudios así lo han dicho, no es que va a crecer más el consumo. No podríamos estar más inundados de anuncios de cerveza y de otras cosas. Entonces, un poquito más de anuncio no va a hacer que incremente. Entonces la gente dice, entonces, ¿por qué ustedes quieren y por qué alguien invertiría? Porque ahí es donde está la competencia. Porque aunque el mercado no crezca, pero podría haber una redistribución de cuotas de mercado. Por eso es que una marca dice, yo voy a invertir en el fútbol porque me va a ayudar a ganarme cuota de mercado. Pero eso no va a hacer que el país consuma más necesariamente. Claro. Entonces, la competencia da para eso. Y en buena hora que se invierta más en deporte y en atletas para que pueda crecer algo que sabemos que le hace tan bien a la sociedad. Sí, a mí la incongruencia que yo le dije como un editorial que dice que me pareció más rara es, está bien, no puede estar en el deporte, pero porque sí puede estar en eventos culturales a donde es hasta más fomentada la presencia de niños y de gente joven, ¿no? O sea, porque es que un artista puede venir patrocinado por todas las marcas de licores y cervezas del país a hacer su show, o un festival de música o un festival de cine, y ahí sí puede haber guaro, pero en el deporte no es hasta más culturalmente dañino que esté en cultura, ¿me entendés? O sea, entonces lo que yo soy muy parcial a eso. Si la doctrina somos un país altamente censurado del licor y vamos a tomar una postura altamente como Qatar, o sea, casi que religiosa el tema. Hiperconservadora. Bueno, entonces seamos hiperconservadores. Entonces, si quiero ver la propuesta para que sea para todos. Pero entonces el Estado tampoco debería fabricar el fanal, no debería estar haciendo guaro. O sea, digo, eso es un poco mi teoría. Hablando un poquito ahora sobre el campeonato, Saprissa llega al récord de puntos. Es tal vez una de las mejores temporadas que han tenido. La afición está vuelta loca. Creo que hay mucha expectativa del último torneo, a ver qué va a pasar en el estadio, ¿verdad? O sea, la gente, hay una emoción que se siente sobre el equipo. Pero también hay muchísimas preguntas sobre lo que ha pasado este año en el equipo, digamos. ¿Cómo han visto el manejo de un año con picos tan altos en todos los sentidos? Picos altos de puntos, picos altos de controversias, picos altos de incongruencias, de preguntas sobre jugadores, ¿verdad? La gestión con la prensa, ¿verdad? Y ahora usted decía que la prensa siempre está buscando esa controversia, siempre está buscando la vara, el spicy para agarrar y tirar el headline. ¿Cómo manejan eso, digamos, tal vez primero, y mantienen como la compostura en el equipo, ¿verdad? En el camerino, en la gerencia, en ese orden, ¿verdad? Porque creo que muchas veces, y le pasa a los deportistas, me imagino le pasa a las organizaciones, entre tanto ruido, ¿verdad? Puede desbarajarse todo y crear un caos, ¿verdad? En el que se pierde el hilo muy rápido. ¿Cómo han manejado eso? Yo tal vez lo resumiría en una palabra que es madurez de todo tipo.
porque a mí a veces me preguntan sobre Horizonte Morado, sobre esta directiva, que es el cambio principal, y es una evolución hacia más madurez en la toma de decisiones. Yo te diría que de cuando entramos y en los primeros años, esa presión, y más temprano mencioné que la gran diferencia de este negocio versus otros es la presión por la inmediatez, ¿verdad? Y el fanático, especialmente el sapricista, que para mí, o sea, por supuesto que no me cabe ni la menor duda que es la mejor afición, la más grande, la mejor por mucho, y lo defenderé siempre a muerte. Pero es la más exigente. Y a veces a algunos que no entienden, algunos terceros, digamos, confunden esa exigencia con que no es una afición tan, digamos, tan buena como otras, ¿verdad? Y yo no lo veo así. Yo creo que esa exigencia de la afición de Saprissa es lo que nos hace diferentes, y lo que nos exige, valga la redundancia, y nos presiona a cada vez ser mejor. Cuando digo nos, es a la dirigencia, a las gerencias, a los jugadores, a todos, ¿verdad? Porque aquí tenemos que aspirar siempre a la excelencia y a ganar, y tenemos a nuestra afición exigiendo eso. Y por eso vemos que podríamos estar teniendo un muy buen torneo, y por decir algo, a la fecha 10, ser líderes, y aunque estuviéramos a 10 puntos del segundo lugar, invictos, tranquilidad, porque para eso Saprissa no está para eso. Saprissa está para ser campeón. Entonces nuestra afición, llamémosla así, no se está volviendo loca. Obviamente está orgullosa y eso es lo que nos pide. Pero aquí se trata de levantar trofeos. Claro. ¿Verdad? Entonces, esa presión, si uno ya no tiene, o sea, si uno no tiene las canas, si uno no tiene ya la experiencia, la madurez, le puede jugar en contra también en cómo reacciona uno a esa presión, porque no siempre van a estar maduras, ¿verdad? A veces pierde uno 3 partidos seguidos, se le viene el mundo encima en Saprissa, y entonces que hay que cambiar el entrenador, que hay que hacer tal, que hay que no sé qué. Y digamos, así de mal es ser muy tarde en reaccionar como reaccionar demasiado temprano o sobre reaccionar. Y yo diría pues que en los primeros años yo puedo mirar hacia atrás y con tranquilidad y transparencia decir, algunas de las decisiones que tomamos en esos momentos hoy las hubiéramos tomado de manera diferente, ¿verdad? Y a veces uno se dejaba llevar por esa presión. Por supuesto que la presión de la afición juega un rol, pero yo creo que hoy estamos mucho más curtidos en tener una madurez de tomar decisiones con la cabeza fría y no en el torbellino digamos, de lo que está sucediendo, y reaccionar o sobre reaccionar a la circunstancia puntual y no a la visión y a la estrategia. Y eso es dificilísimo en fútbol, dificilísimo. Y además, hoy yo no diría que estamos exentos a eso todavía, pero ciertamente mucho más maduros todos. Y además los jugadores también, de más experiencia, a un jugador de pronto joven de 20 años, ¿qué tal? O alguien que viene llegando a Saprissa, dice, wow, o sea, ¿qué está pasando? Y eso puede afectarle su rendimiento. Pero los capitanes que están ahí, un Mariano Torres, Kendall Waston, un David Guzmán, un Ariel Rodríguez, un Cristian Bolaños, por decir algo, ya han pasado por donde asustan, ya saben esto perfectamente. Entonces todo lo que esté pasando extra cancha se puede bloquear y no nos va a afectar, o difícilmente nos va a afectar de los objetivos que tenemos de ganar. Entonces ahí yo creo que el camerino está muy blindado, la institución está muy blindada de todo ese ruido que naturalmente pasa alrededor del club. Y yo creo que es evidente que Saprissa está en un nivel casi que solo en eso.
Por supuesto hay otros equipos muy mediáticos, ¿verdad? Pero el escrutinio que hay alrededor de la marca Saprissa, del club Saprissa, yo creo que nadie más tiene ese nivel de escrutinio, para bien o para mal. Y tenemos que vivir con eso. Creo que ya hemos aprendido a vivir con eso, por más difícil que sea en algunos momentos, ¿verdad? Y además hay cosas que, por supuesto, uno no las prevé. No es que uno tiene una guía específica de cómo reaccionar cuando pasa algo como lo que pasó con nuestro cuerpo técnico recientemente, o nuestro entrenador, ¿verdad? Pero creo que esa madurez institucional hace que nos blindemos y que no sobrereaccionemos, o que seamos más efectivos en las decisiones que tomamos y en las reacciones a esos ruidos. ¿Cómo fue el proceso de esa toma de decisión a nivel de gerencia y de equipo? Porque tiene que haber sido un momento sumamente complejo. No sé qué tanto puedes hablar, ¿referís? No hay problema. Dichosamente, yo con total convicción y transparencia puedo decir que Saprissa ha estado sobre la jugada en adoptar una serie de protocolos, de códigos de conducta, que creo que hemos sido pioneros en eso. De todo tipo. Más el año pasado, hace un par de años, por dar un ejemplo, nosotros hicimos un código de protección de la niñez en conjunto con el PANI. Fuimos el primer club de Centroamérica en tener un código muy fuerte de protección de la niñez, que entonces se establece para todas nuestras divisiones menores. Entonces ya, además tenemos un código de conducta que todos los jugadores y cuerpo técnico firman, con una serie de temas de cuáles son nuestros valores. Además tenemos implementado una serie de protocolos de qué sucede en casos de diferentes temas, ¿verdad? Desde acoso y otras cosas. Entonces nos hemos ido profesionalizando, preparando, para que si hay algún caso lamentable que suceda, digamos, no tenemos que estar improvisando, en verdad. Entonces, cuando sucede algo así, es sumamente difícil, lamentable, pero se activan ya una serie de protocolos que se activaron en ese caso. Se activaron, no es que como se quiere decir por ahí, que de pronto sobrereaccionamos a algo y por estar asustados, ¿verdad?, tomamos una decisión a la carrera. No, eso no es así, ¿verdad? Ya se habían activado los protocolos y con base a eso se tomó una decisión que creo que es la lógica y la correcta, con base a lo que representa esta institución en cuanto a valores. Y yo lo dije en su momento, yo sé que el peso de esta institución está en ganar, pero como lo dije al principio de esta entrevista, no es ganar a toda costa, es ganar de acuerdo a los valores de la institución, y hay cosas que están por encima de ganar. Y bueno, en este caso, por muchas cosas fue una decisión difícil, pero en otras, desde otro punto de vista, fue una decisión fácil y congruente, que la teníamos que tomar, y la tomamos, con las consecuencias deportivas que eso pudiera tener. Y dichosamente, pues la parte deportiva ha seguido muy bien, pero eso era secundario en el momento en que tomamos esa decisión. Sí, yo creo que es una parte que yo he logrado ver en todo este proceso, y es tomar una decisión así y luego decir, bueno, nos quedamos sin entrenador en la mitad de un campeonato donde vamos muy bien, y luego continuar sobresaliendo. A mí me dice algo casi como, no sé, como de que uno siempre sabe que es la decisión correcta de una manera u otra, y que al final del día la cultura, el equipo, se toman a pecho lo que sucede y dicen, ok, están acá por nosotros, y desempeñan, y bueno, récord en puntos, ¿no? O sea, qué mejor respuesta a la incógnita de si era o no el momento, si, ¿verdad? Obviamente
nadie quería que eso sucediera y no se trata de qué dicha que pasó, no, se trata de sucedió, se tomaron acciones, la naturaleza del equipo, la formación, todo esto que han trabajado durante los últimos 12 años, ¿verdad? Se pone en juego y dicen, esto es lo que vamos a hacer, se hace y ahí están los resultados de ese proceso. Y yo creo que eso es de aprender no solo para un equipo de fútbol, sino para cualquier proyecto, para cualquier empresa, para cualquier ¿verdad? Equipo, ¿verdad? Que trabaja en situaciones a donde tal vez son expuestos a escrutinio mediático o a decisiones complejas o ni siquiera a estar en escrutinio mediático, solamente porque suceden cosas en la vida, a decir, ok, hay que saber qué hacer y tomar la decisión cuando llega el momento de tomar eso, ¿verdad? Creo que habla más, sí, está bien del momento, pero retrospectivamente en 10 años se ven situaciones como estas y uno dice, mira, así es como se crea la cultura de una organización. Pucha, lo describiste súper bien en el sentido de que los valores están por encima de todo. Dichosamente, el equipo siguió súper bien en el ámbito deportivo. Récord de puntos, desde esa decisión además invictos. Ojalá salgamos campeones, ¿verdad? Esto es fútbol, todo puede pasar, ¿verdad? Pero indistintamente de eso. Es más, aunque deportivamente el equipo no le hubiera ido bien, la decisión era la correcta, porque los valores están por encima de todo. Y en el mediano y largo plazo, eso es lo que más importa. Y eso es lo que crea cultura. Y eso es lo que da el ejemplo de una institución tan importante, tan poderosa, que tiene una enorme responsabilidad como lo es Saprissa. Y en este caso yo creo que casi que la mayoría, si no todos los hogares de este país estuvieron hablando sobre esto, sobre un tema tan importante que es incómodo hablarlo. Y si no es Saprissa diciendo, suave, esto es en serio y aquí hay una línea que no se puede cruzar y hay consecuencias, bueno, creo que ese ejemplo es valiosísimo y yo creo que es parte de la responsabilidad que uno tiene que asumir al estar al frente de una institución como esta. Claro. Hablando de dos temas que me parecen interesantes de este campeonato, tenemos a Mariano diciendo que no se ve con la camiseta de ningún otro equipo, ¿verdad? Qué impresionante ver un jugador que aparece, creo que en 2016, ¿verdad? Alrededor de ahí. 2010, sí, así es. Y no... sabe que ha pasado por muchos equipos y todo aparece y un momento a otro se apega al Saprissa y hace un golpe al fútbol nacional, digo, como pocos otros, ¿verdad? El marco, el impacto que ha tenido ha sido impresionante. ¿Qué reflejo da eso a dónde está el Saprissa hoy? O sea, ¿qué sentir da ver a Mariano, jugar con Mariano Torres, ¿verdad? Parecer, decir, no me veo con nadie más, o sea, estoy realizado aquí a donde estoy. Y eso... de pronto cada vez es más la excepción, ¿verdad? Que la norma. Pero me parece espectacular. Porque yo creo que... vamos a ver. Bueno, primero digo, la carrera del futbolista es una carrera corta. Entonces yo... la verdad es que no voy a criticar las decisiones que cada quien quiera tomar, ¿verdad? Y si valora... ¿verdad? Tiene que valorar evidentemente temas financieros, etcétera, y tomará las decisiones que cada quien tome y eso yo no lo voy a criticar. Entonces, lo que voy a decir no es una crítica al que no lo haga, pero ciertamente es una admiración al que sí lo hace. Y es una admiración a alguien como Mariano Torres de decir, para mí es un tema integral, ¿sí? Yo creo que Mariano es bien remunerado y yo creo que él siente que el Saprissa ha sido justo con él. Creo que si no fuera así, claro, él no estaría diciendo eso, ¿verdad? Si él sintiera que estamos siendo injustos con él, tal vez el panorama sería diferente. Entonces tiene que haber un sentido, digamos, de que hay un trato justo y correcto. Y yo creo que nosotros eso tratamos de hacerlo siempre. Pero que él vea que además hay un apego emocional adicional que va a dejar un legado, pucha, yo creo que es valiosísimo en eso. Y cuando yo veo ejemplos de leyendas del Saprissa que han dejado una huella profunda en el aficionado morado y que vivirán por siempre en el inconsciente y en el consciente y en la historia
de esta institución como grandes leyendas, pucha, qué lindo es eso. Yo no soy jugador, pero no hay nada que más me gustaría y aspiraría que algo así, claro. ¿Verdad? Y si uno ve los que están hoy en el techo de la gradería que además faltan muchos ahí, ¿verdad? Y es parte de lo que viene y vamos a hacer, porque hay 4 camisas ahí, deberían haber más. Pero qué lindo es eso para los que hoy están ahí, y ciertamente para alguien como Mariano, que también puede haber otros, obviamente, pero alguien como Mariano, yo creo que él dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30 años, va a estar identificado por el aficionado sapricista como alguien que le tenía una lealtad y un amor a esa camisa, que ese cariño, no sé, debe ser lindísimo, claro. Y debe ser valiosísimo, y de pronto hay jugadores que deciden tomar una decisión diferente, que de nuevo no lo critico, la carrera es corta y cada quien tomará las decisiones que quiera, pero que por un poquito más tal vez se va a otro lado y se rompe ese vínculo emocional con una afición como la de Saprissa, y se rompe para siempre, sí. ¿Verdad? Deja de ser esa leyenda, y tomo las palabras de alguien como Alonso Solís, ¿verdad? Que el morado no destiñe, y bueno, tal vez Alonso pudo haber sido por un poquito más en su momento, pero ya el cariño que hoy le tiene esa afición, qué bonito para Alonso, ¿verdad? Ser identificado como esa leyenda versus alguien que tal vez no hace una carrera con un solo club, o pasa a varios clubes, y entonces al final, ya a la hora que se retira, le cuesta un poco más ser identificado con una camisa y ser leyenda de un club, claro. ¿Verdad? Y tal vez los jugadores que toman algunas decisiones tal vez son más de corto plazo y no con esa perspectiva, ¿verdad? De mediano y largo plazo, que repito, no voy a criticar, pero los que sí lo ven así y los que sí valoran eso, como en este caso Mariano, y hay otros también, pero estamos hablando de Mariano, me encanta, y yo creo que Mariano, por lo que ha hecho dentro de la cancha, pero además lo que ha hecho fuera de la cancha, el liderazgo que representa y la lealtad que representa el club, ciertamente Mariano está pasando, digamos, a ser leyenda, claro. Del Saprissa, a ser ídolo del Saprissa, y a ser recordado como uno de los grandes del club. Para mí siempre va a ser Porritas. Sí. Bueno, yo fui portero carajillo, entonces para mí Porritas siempre era como, o sea, mucho antes de Keylor, ¿verdad? Obviamente sí. Keylor llega, hace, deshace y se vuelve, pero para mí el espacio, ser un carajillo y ver a Porritas jugar en el Saprissa y después verlo ahí, me lo he topado un par de veces afuera, además siempre ha sido como ese momento de decir, mae, ese era mi mae, Porritas era mi portero, creciendo. Y eso es lo lindo, porque si vemos, igual que el caso de Mariano, el caso de Porritas, no todas esas leyendas nacieron en el Saprissa, sí. ¿Verdad? Hay algunos que sí, ¿verdad? Un Cristian Bolaños nació en el Saprissa, claro. ¿Verdad? Pero otros no, pero llegaron al Saprissa, se metieron dentro de esa cultura organizacional, dentro de ese ADN, y llegaron a sentir tanto esos colores que ya pasaron a ser de esos colores morados para siempre, ¿verdad? Y bueno, Porritas además, desde que se retiró, ahí ha estado, y es una gran persona y un enorme ejemplo, sí. ¿Qué tanto en la formación de los jugadores en el Saprissa, cuando pensabas están los jugadores jóvenes o en desarrollo, o pensando en su futuro, ¿verdad? Y decir algunos, pucha, me encantaría quedar con Saprissa, otros dicen, qué lindo ir a jugar a Europa, no sé, ¿verdad? ¿Qué tanto impacto sentís tuvo Keylor Navas en ese sueño, ¿verdad? Porque yo creo que una cosa es, creo que los ejemplos materializan la posibilidad de oportunidad en la mente de las personas, ¿verdad? Si vos no tenés un ejemplo de alguien en tu familia que hizo algo muy difícil verlo, si estás en una organización que tiene un techo muy bajo, es difícil pensar, ¿verdad? Pensás que cuando Keylor va y sale del Saprissa y despega y, ¿verdad?, eventualmente termina ganando campeonato tras campeonato alrededor del mundo,
es que los jugadores ticos ahora piensan que es posible llegar a hacer un desempeño como Costa Rica 2014. O sea, que la cultura futbolística tuvo un giro en ese momento. Sin duda alguna. Hay momentos que se rompen esas barreras, esos techos. Las hermanas Paul, ¿verdad? Ganando medallas olímpicas, la selección del 2014, Keylor Navas, por dar algunos ejemplos, que hay muchos, ¿verdad? En los diferentes deportes, que hicieron algo que no se creía posible y se logró. No significa que eso haga que vamos a volver a ganar otra medalla olímpica. No sé si vamos a volver a ganar otra, ojalá. No significa que va a haber otro jugador que va a llegar al Real Madrid. Eso es dificilísimo y no significa que vamos a volver a quedar en cuartos de final en un mundial. Pero significa que a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel de soñar, podemos soñar más en grande. Y el soñar más en grande significa pues que se van rompiendo barreras mentales, que hace que más gente quiera participar en eso, que se quiera esforzar más, porque además son grandes ejemplos no solo de los logros, sino del esfuerzo y el sacrificio que hubo para llegar ahí. No es que Keylor, ¿verdad?, se ganó una lotería, ay, mira, te ganaste ir al Real Madrid. No, se lo ganó con base a esfuerzo y a desempeño. Y el desempeño fue producto de ese esfuerzo y sacrificio. Entonces, ejemplos como esos son maravillosos para un país completo y le hacen bien al fútbol. De nuevo, no se traduce de manera directa en el corto plazo de que vamos a volver a trascender tan fuerte en un mundial como en el 2014 o lo que sea, pero sí yo creo que eso tiene un impacto muy positivo de que sí se puede, ¿verdad? Y suena trillado, pero es la realidad. Nadie se pudo haber imaginado que un portero o que un jugador pudiera ser titular en el Real Madrid en 3 Champions seguidas. O sea, eso es impresionante. De nuevo, yo no sé si eso se puede volver a repetir, pero yo creo que el ejemplo que da es invaluable. Me encantó el otro día, le preguntaron a Warren Madrigal el domingo pasado después del partido, lo estaba escuchando y le dijeron, bueno, ¿qué, Warren? Tu meta ahora es salir a Europa y tal y no sé qué. Y yo, sí, puede ser, pero hoy no estoy pensando en eso. O sea, hoy mi meta es terminar de consolidarme en Saprissa y salir campeón. Entonces, a donde está la trampa a veces es que la gente quiera saltarse etapas. Claro. Y decir, eso es fácil, ¿verdad? Mira, Dave, Keylor, entonces yo aquí lo que quiero ya es salir a Europa. No, Dave, suave, es que hay etapas y si usted lo que pretende es ir a Europa, nosotros como Saprissa, genial. Nosotros nunca le cerramos las puertas a nadie. Queremos que Saprissa sea una plataforma de sueños para que, es obvio que alguien quiera ir al fútbol internacional, en donde además, vuelvo a lo mismo, son carreras cortas y lo que pueda ganarse a alguien, no solo como logro personal, pero además para resolver temas familiares, financieros, por el resto de su vida, pues puede ser fuera de Costa Rica más fácil que aquí. Genial. Pero eso no significa que no valore y no se esfuerce al máximo para cumplir las metas inmediatas, que es trascender en Saprissa, porque eso le va a facilitar ese salto. Y hay algunos que se confunden y que se quieren saltar etapas. Y yo creo que eso hace que más bien se disparen en el pie y entonces se les dificulte mucho más ese salto. Entonces me encantó escuchar esa entrevista con Warren de tener los pies sobre la tierra. Y eventualmente esas cosas se van a dar, pero uno no puede ya estar pensando 5 pasos adelante sin ni siquiera ha terminado el proceso actual. Sí, que yo creo que eso se aplica mucho más que solo al fútbol. Yo creo que eso es una trampa. Esa trampa que me pasa a mí mucho. O sea, creo que porque hay que consolidar el derecho a soñar y la ambición, digamos, con
hoy, ¿verdad? Es una hora súper compleja. A mí me gusta mucho, yo soy fan de los Patriots, me gusta mucho Bill Belichick, que siempre es como el próximo partido. Es el próximo partido, ganamos el próximo partido, y ganamos el próximo partido, y el próximo partido, y ganamos la temporada, y ganamos el campeonato, y hacemos una ¿verdad? Es la construcción de eso. Claro, no puede tampoco ser súper cortoplacista y vivir en el momento. O sea, hay que tener un plan hacia dónde va uno. Pero que la concentración, yo creo, sí tiene que estar en el qué estoy haciendo y cómo voy a llegar ahí, ¿verdad? Si estoy pensando si paso mis días fantaseando cuándo voy a lograr vender la empresa en tantos millones, la empresa no va a llegar a valer eso porque todo ese tiempo que pude haber pasado construyendo me lo gasté soñando, ¿verdad? Es algo que yo creo que nos pasa a todos. Sí. No, y eso, ese balance y esa perspectiva es fundamental. A mí, yo no soy de los Patriots, yo soy de los Cowboys. Ok. Pero ciertamente admiro muchísimo a Belichick porque creo que ha sido de los mejores entrenadores en la historia de cualquier deporte. Y a pesar de su personalidad un poquito difícil, pero otra cosa que me encanta de él es enfóquese en los detalles. Y en cada entrenamiento haga esto bien. Y de eso se trata, haga esto bien. Y todo ese conjunto de detalles de hacer las cosas pequeñas bien van a sumar a que al final el equipo como un todo va a funcionar mejor sin saltarse etapas, ¿verdad? Y es como, yéndonos tal vez a otro lado, que alguien aspire a ser el gerente general de tal empresa. Y entonces eso es lo que yo quiero ser y es muy seguro de sí mismo. Pero llega y le piden que haga unas fotocopias. Porque yo voy a estar haciendo fotocopias si yo, ¿verdad? Pero suave, o sea, aprenda esto o aprenda esto otro, o sea, el asistente tal o no sé qué. O sea, uno también tiene que, como dicen, que comer zacate y quemar etapas y aprender de todas las cosas para que después, cuando uno sea jefe de eso o eventualmente una gerente, uno sepa, ¿verdad? De todo eso. Y hay gente que no, lastimosamente no lo ve así, no lo tiene tan claro y está bien soñar, pero todavía mejor estar despierto y trabajando para cumplir las metas. Ay, ¿qué tal estuvo eso? Sí, no, concuerdo. Y bueno, ahora nos aproximamos ya al final del campeonato. Yo estoy suma y completamente emocionado de ver qué va a pasar. O sea, creo que a ver, si el fútbol está lleno de emociones, también está lleno de duras, de momentos trágicos. Espero que no nos enfrentemos a uno. Pero no, o sea, ya... Bueno, ahora te decía, tenemos un mae pidiendo que si llegamos a la final, que por favor la pongan un sábado porque se casa domingo. Entonces hay que hacer la emoción. Vamos a tomar nota. Exacto. Y nada, y toda la suerte del mundo. Yo creo que es... El recorrido de una institución como Saprissa, creo que tiene muchos ecos, no solo en el deporte, sino que a nivel nacional, a nivel empresarial, a nivel cultural. Creo que no hay muchas organizaciones similares. Me cuesta pensar, creo que si habláramos de marcas, y ni siquiera son nacionales, realmente ya, Brit, Lizano, no sé, ¿verdad? Son estas organizaciones que uno dice son como las varas de Costa Rica. Los manudos van a estar puteadísimos con lo que estoy diciendo en este momento, pero es cierto, sorry, man, es la realidad. Entonces muy interesante como conocer la mentalidad detrás de la organización, supongo, y entender cómo se puede aspirar a tener una organización, un equipo, una empresa, lo que sea, que pueda pensar en ser esa representación en su nicho, digamos, en su campo, ¿verdad? Creo que cuando uno está en un país como Costa Rica, donde no somos el país más desarrollado en términos de empresas nacionales enormes o de verdad, tenemos algunas grandes, pero no somos necesariamente un semillero de transnacionales o de siquiera empresas nacionales grandes. Es muy emocionante, creo, poder ver cómo se monta un proyecto, cómo se maneja un proyecto y cómo se dimensiona con todos los contextos complicados, políticos, mediáticos, económicos, etcétera, de la realidad nacional, ¿verdad? Porque es muy diferente hablar con el gerente de Intel o de Microsoft, ¿verdad? Que claro, se enfrentan a realidades latinoamericanas o centroamericanas, nacionales, pero no es el mismo contexto de generar una empresa que, a fin de cuentas, tiene que utilizar recursos y además sometidos a un mercado 100%, bueno, no 100%, tiene que haber alguno en exterior, pero mayoritariamente nacional, ¿verdad? No es una marca que puedes exportar necesariamente, decir, madre, todo el mundo en México va a ser sapricista. O sea, la verdad, tiene un limitante
muy complejo, ¿verdad? Entonces, hasta el mismo crecimiento del mercado, del mismo... Entonces, ni nada, nada más, realmente creo que hay... Quiero recalcar a toda la gente que tal vez no es futbolera, que aquí hay mucho que aprender y que observar, creo. Entonces, muchas gracias. Buena nota. No, muchas gracias por la invitación. Nos costó coordinar la reunión, me da culpa también, pero feliz de estar aquí. Me encantan este tipo de conversaciones que dan espacio para profundizar en cosas y que no sea simplemente que si van a contratar a X o Y o que qué pasa con, ¿verdad? con algún tema puntual. Este es una industria, o sea, más allá de un negocio, es una industria interesantísima, complejísima. No es tan grande, ¿verdad? Al final, esta es una marca monstruosa por un lado, pero a nivel de negocio todavía lejísimos de, llamémoslo así, de la monetización que puede hacer, porque si yo pongo la marca Saprissa a la par de otras marcas muy fuertes en Costa Rica, ¿verdad? Llámese un Dos Pinos o un Imperial o ¿verdad? Marcas así, en top of mind y en poder de la marca ahí está. Pero la diferencia en los negocios es abismal, claro, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de los retos de industria, los retos de UNAFUT, los retos en cada club, de cómo ir creciendo para crearle valor a la marca, para que los patrocinios cada vez sean mayores, para que cada vez más gente compre su entrada anual, para que los derechos televisivos cada vez sean más grandes. Tenemos una limitación que es un mercado pequeño, ¿verdad? Obviamente en Costa Rica, es un negocio local, pero al final no hay ni un solo día aburrido en Saprissa. A veces uno cree que hay tranquilidad total y explota algún tema, y ese es el pan de todos los días, y por eso digo yo que hay que tener la estrategia muy clara y la cabeza muy fría para tomar decisiones. Bueno, después de que sean campeones, después de que seamos campeones en un par de semanas, podemos programar otra vez, porque estoy seguro que van a haber 1.000.000 de preguntas. Ese mae no preguntó esta vara que yo quería saber. Entonces, pero con trofeo, puede ser hasta en el Saprissa o algo, Lo traemos aquí. Exacto, podemos volver a hacerlo porque sí, qué chido. Yo estoy muy emocionado y hay que ver que ahora podemos ver qué secretos va a haber esta vez para la final o para diferentes varas. Estaría muy vacilón. Pero de verdad, muchas gracias. Pura vida. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Y nos vemos en el próximo. Además, eso es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero agradecer a nuestro patrocinador Tanduay Rum por hacer posible este episodio. Y si aún no lo han hecho, es hora de probar Tanduay Rum. Pidan su botellita a través de Pido Ya Market ahora mismo y celebren con nosotros el sabor inigualable de este ron filipino. De paso, el ron más vendido del mundo con 169 años y 300 premios galardonados. Búsquenlo en Google, no es vara. Denle clic en el enlace en la descripción y compartan la experiencia con nosotros y sus amigos. Eso sí, asegúrense de no manejar bajo la influencia, no tomar de más y por supuesto tener más de 18 años.